Muy buenas tardes, ingeniero compañeros. El tema de exposición para hoy día es la arquitectura de software. La arquitectura de software. La arquitectura de software dicen que es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema. Una arquitectura de software, también denominada arquitectura lógica, consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan el marco. Una arquitectura de software se selecciona y diseña con base en objetivos y restricciones. Los objetivos son aquellos prefijados para el sistema de información, pero no solamente los de tipo funcional, también los otros objetivos como la mantenibilidad, auditabilidad, flexibilidad e interacción con otros sistemas de información. La arquitectura de software define de manera abstracta los componentes que llevan a cabo alguna tarea de computación, sus interfaces y la comunicación entre ellos. Toda arquitectura debe ser implementable en una arquitectura física que consiste simplemente en determinar qué computadora tendrá asignada cada tarea. Modelos o vistas. Modelos o vistas. Toda arquitectura de software debe describir diversos aspectos del software. Generalmente cada uno de estos aspectos se describe de una manera más comprensible y se utilizan distintos modelos o vistas. Es importante destacar que cada uno de ellos constituye una descripción parcial de una misma arquitectura y es deseable que exista cierto solapamiento entre ellos. Esto es así porque todas las vistas deben ser coherentes entre sí, evidente, dado que describen la misma cosa. Cada paradigma de desarrollo exige diferente número y tipo de vistas o modelos para describir una arquitectura. La visión estática, la visión funcional y la visión dinámica. La visión estática describe qué componentes tiene la arquitectura. La visión funcional describe qué hace cada componente. La visión dinámica describe cómo se comportan los componentes a lo largo del tiempo y cómo interactúan entre sí. Arquitecturas más comunes. Lo habitual es adoptar una arquitectura conocida en función de sus ventajas e inconvenientes para cada caso en concreto. Así, las arquitecturas más universales son la arquitectura monolítica, la arquitectura cliente-servidor y la arquitectura de 3 niveles o capas. La arquitectura monolítica es donde el software se estructura en grupos funcionales muy acoplados. La arquitectura cliente-servidor, donde el software reparte su carga de cómputo en dos partes independientes, pero sin reparto claro de cada una de sus funciones. La arquitectura de 3 niveles. Especialización de la arquitectura cliente-servidor, donde la carga se divide en 3 partes o capas, con un reparto claro de funciones. Una capa para la presentación, que es la interfaz de usuario, otra para el cálculo, donde se encuentra el modelado de negocios, y otra para el almacenamiento, donde es la persistencia. Una capa solamente tiene relación con la siguiente. Programación por capas. La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. Un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y en caso de que sobrevenga algún cambio, solo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. El diseño más utilizado actualmente es el diseño de 3 niveles o en 3 capas. Capas y niveles son la capa de presentación, la capa de negocios y la capa de datos. La capa de presentación es la que ve el usuario, también se la denomina capa de usuario. Presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de proceso. Realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato. También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser amigable, entendible y de fácil uso. Para el usuario, esta capa se comunica únicamente con la capa de negocios. Capa de negocios es en donde residen los programas que se ejecutan. Se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso.
Se denomina capa de negocio e incluso la lógica de negocios, porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos para solicitar al gestor de la base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se consideran aquí los programas de aplicación. La tercera capa, capa de datos, que es en donde reinciden los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos, que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocios. Bueno, en el gráfico podemos ver las tres capas muy bien distribuidas que nos presenta este modelo. La capa de presentación, la capa de aplicación y la capa de persistencia, donde tenemos acceso a datos en la capa de persistencia, en la capa de aplicación la lógica de negocio, y en la capa de presentación tenemos 4 importantes, como son controlador, la acción, cliente BIN, JSP, y muy conocida la capa de presentación como web. Gracias.